Buenos días nuevamente, si usted está viéndonos en línea, gracias por acompañarnos. Si usted está aquí presencial también, otra vez, feliz Día de las Madres a todas. Este, Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Inesperado y vamos a estar trabajando en la historia de Pablo y el Imperio Romano. Pablo, todos conocemos a Pablo o recordamos a Pablo por sus cartas, por las enseñanzas, la doctrina que enseñó a la iglesia, por la cantidad de iglesias que fundó, pero hay algo más todavía detrás de Pablo. Hay muchas historias que pasamos de largo cuando estamos leyendo o que nos brincamos cuando estamos estudiando algún pasaje en específico. Y hoy vamos a estar hablando de Pablo, un poquito de su pasado, pero vamos a estar hablando de algunos detalles importantes de la figura de Pablo. La semana que entra vamos a hablar de algunas mujeres que forman parte de la iglesia de Hechos o la iglesia primitiva que hicieron o formaron parte muy importante de la iglesia. Y voy a hacer un paréntesis rápido aquí. Muchas iglesias, muchas denominaciones, muchas creencias, muchas doctrinas a veces minimizan el papel de la mujer en la iglesia o ponen muchas restricciones al papel de la mujer en la iglesia, pero lo que la palabra dice acerca de la mujer en el ministerio es bien importante y es contrario a lo que mucha gente piensa. El papel de la mujer como ministro de la iglesia dice primero que nada en Joel en el Antiguo Testamento que en estos días descenderá sobre de ellos el Espíritu Santo y habla de que sus hijos y sus hijas, hombres y mujeres, no importa si eres hombre y mujer, si eres libre o esclavo, no importa si eres judío o griego, no importa de dónde vienes. Simple y sencillamente, seas hombre o mujer, tienes un lugar en el ministerio. Y las mujeres formaron parte importante del ministerio. Vemos en Jueces, Débora fue un juez. Vemos a Ruth, que formó parte importante de la historia. Ella, de hecho, fue quien dio a luz al abuelo de David. Y luego tenemos a Esther que salvó al pueblo judío de muerte y de destrucción. Tenemos también a mujeres como María, la madre de Jesús, que fue excelentemente importante en la historia porque fue quien cargó a Jesús en su vientre. Tenemos también a María Magdalena, tenemos a Marta, tenemos a Dorcas después en la iglesia antigua, tenemos a Priscila. También dentro de las iglesias que se empezaron a formar, ella si no mal recuerdo estaba en Antioquía, y así como eso hay tantas mujeres, y Pablo menciona algunas en sus cartas, pero vamos a entrar a la historia de Pablo. Pablo no empezó siendo Pablo. Pablo era Saulo, originario de Tarso. Él era judío de nacimiento y era también ciudadano romano de nacimiento. Así que él tenía las dos partes importantes. Él tenía una parte de griego, perdón, la parte de romano por sus padres y tenía la parte de judío por creencias también por sus padres. Fue educado como un judío y fue también educado bajo el esquema de educación romano. Y lo que vamos a hablar hoy es que nuestro futuro está más moldeado por la voz de Dios que por nuestros logros pasados. Todo el mundo nos regresamos muchas veces, y me pasó esta semana, nos regresamos muchas veces al error que cometimos en el pasado. Pero no nos damos cuenta que ese error no es lo que nos define. Lo que nos define es el llamado de Dios, es la voz de Dios en nuestra vida. Vamos a hablar de que el llamado de Dios interrumpe nuestra dirección. Hechos 9, versículos 1 al 6. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Así como usted conoce al vecino, al amigo, al primo de un amigo, que de 10 palabras que habla, 11 son majaderías. Bueno, de las 10 palabras que Saulo hablaba, 11 eran amenazas. Y eran en contra de la iglesia. Dice, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate
Entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Señor, gracias este día. Gracias por cada mujer, Señor, que es parte de nuestra iglesia. Gracias por cada mujer que es parte de tu iglesia. Cada mujer, Señor, que está dedicada y devota, Señor, a criar hijos en tu dirección, en tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que cada mamá, Señor, que está en este lugar, que está fuera de estas cuatro paredes, que tú la bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Pero te pido, Señor, que la palabra que hoy vamos a recibir de parte tuya, que sea hablada por el Espíritu Santo, que sea sazonada por Él, para que caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil. Señor, ayúdanos a crecer, a fructificar, Señor, al 100 por 1, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que todo espíritu contrario al tuyo, Señor, todo espíritu de chisme, de murmuración, de división, de iras, de contiendas, todo espíritu, Señor, de envidias, todo espíritu, Señor, de celos, en el nombre de Jesús los destruimos, los echamos fuera y declaramos que tu espíritu toma el lugar de honor en este lugar, que sea tu espíritu quien nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez le ha pasado que usted piensa que tiene razón en algo y después se da cuenta que está extremadamente equivocado? Esta semana me pasó. Hemos estado trabajando muchísimo con varios países en el cambio del proyecto, del programa del índice de satisfacción de clientes en la compañía. Y parte de eso trabajamos con los países de Escandinavia, con Dinamarca, con Suecia, con Finlandia, con Islandia, etcétera, y Noruega. Y dentro de este proceso estuvimos trabajando con ellos, cambiando algunas formas que tienen que utilizar para los contratos de arrendamiento, y llegamos a un punto en el que habíamos hecho 12 diferentes cambios, 12 diferentes versiones de las formas para uno de los países. Yo ya estaba fastidiado y desesperado porque llegó el momento en que decía yo que, bueno, cada vez que les mando esta forma, la regresan con un nuevo documento que dice que es la versión final, y llevamos haciendo versiones finales por 10 o no me acuerdo cuántas iteraciones, ¿no? Y al final de eso llega un mensaje por ahí de una de las compañeras y dice, no, que hablamos con Dinamarca y se va a hacer esto y el otro y vamos a tener que tomar sus nuevos términos y condiciones y volverlos a procesar. Y entonces yo contesté pensando que yo estaba correcto en esto. Y hice el comentario, bueno, pues no voy a procesar más cambios hasta que tenga una por escrito firmado por las personas allá que dice que esa es la versión final definitiva, y no voy a hacer ningún cambio hasta que no tenga ese papel. Yo pensé que estaba correcto hasta que recibo un mensaje de mi vicepresidenta y me dice, no, tú lo vas a hacer como ella dice porque yo lo digo. Y yo me quedé así de, ouch. Tuve que regresar y pedirle perdón a toda la gente que estaba involucrada en ese correo electrónico porque yo estaba mal. Y algo de esto fue lo que le pasó a Saulo. Saulo pensó que lo que estaba haciendo era una obra caritativa, una obra definitiva para bendecir a los judíos, para eliminar a toda esta gente que pensaba que estaban bien. Y Saulo empieza a ir al principal, a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote y a los principales del Sanedrín, y les dice, oigan, necesito cartas para todas las sinagogas y necesito que en esa carta ustedes digan que yo tengo toda la autorización y la autoridad para ir y sacar a la gente que se opone al judaísmo, que son parte de este nuevo cristianismo, y los quiero llevar encadenados de regreso a Jerusalén para procesarlos allí. Él pensó que estaba bien, él pensó que era una buena obra, pero estaba absoluta y totalmente equivocado. El punto más interesante de Saulo es que cuando Jesús se encuentra con él, Jesús se encuentra en el lugar donde se encontraba Saulo en ese momento y no donde debería haber estado. Jesús va, busca a Saulo, lo encuentra en camino a Damasco en medio de su misión y le dice, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome a mí? Y se queda Saulo así de, a ver, espérate, ¿quién eres? Y Jesús revela su identidad a Saulo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús revela su identidad antes de revelar la misión de Pablo, ya que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él procede a darle la misión. Levántate, entra en esa ciudad, porque ahí se te dirán las cosas que tienes que hacer. Jesús en este punto le está diciendo a Saulo, Pablo ya en este momento, después de su conversión, lo manda a la ciudad y le da
una instrucción, le da un paso a seguir, no le dio una estrategia, le dio un paso a seguir para cumplir la misión que Dios le estaba asignando. Y con esto podemos entender un principio bien simple. Dios puede redirigir nuestra vida más rápido de lo que nosotros la podemos planear. El Señor puede cambiar todas las cosas enfrente de ti. El Señor puede mover cielo, mar y tierra porque Él es Dios. Porque los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Dice, porque yo tengo planes de bien y no de mal. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe, que Dios quiere que nosotros crezcamos en entendimiento, que nosotros avancemos hacia su misión. No necesitas claridad sobre el futuro, no necesitas tener todo el futuro enfrente de ti. Lo único que necesitas es obediencia en el presente. Lo que Dios te dice que hagas, eso es lo que tienes que hacer. El llamado de Dios no espera que tú estés preparado. El llamado de Dios interrumpe tu dirección. Va a afectar tu dirección completamente. No importa cuáles son tus planes, no importa cuál es tu plan, de si quieres estudiar esta carrera o la otra, o si quieres ir aquí o allá. Escuché a tanta gente que dice, yo quiero ir de misiones, y cuando los llevaron a un lugar a hacer misiones dentro de la ciudad, se desanimaron. No importa cuál es nuestro plan, Dios tiene un llamado, y cuando el llamado de Dios entra en nuestra vida, cuando el llamado de Dios llega a nuestra vida, va a interrumpir, va a cambiar, va a trastornar enteramente lo que estamos haciendo o lo que estamos planeando hacer. El llamado de Dios siempre incluye tu preparación. El llamado de Dios no va a excluir lo que tú ya estudiaste, lo que tú ya hiciste. El llamado de Dios va a utilizar tu pasado y va a utilizar tus decisiones previas para sacarte adelante. Hablábamos de Pablo hace unos minutos. Pablo, por parte de sus familias, de los dos lados, era judío y era romano. De hecho, hay un punto cuando están Pablo y Silas, los detienen, los meten a la cárcel y les empiezan a pegar por todos lados. Los agarran y les dan sus latigazos. Y después Pablo les dice, ay, pues soy ciudadano romano. Y se quedan así de, ¿what? No, a ver, espérate, vamos a sacarte por la puerta de atrás. Y dice Pablo, no, me metiste por la de enfrente, me sacas por la de enfrente. Dios utilizó esa ciudadanía romana de Pablo, pero también utilizó el principio de la identidad judía de Pablo para su base espiritual. Para que Pablo pudiera escribir las cartas que escribió, para que Pablo pudiera pasar por todo lo que pasó. Y si ustedes se van, si no mal recuerdo, está en el libro de Gálatas, Pablo habla de toda su historia y habla de todos los detalles. Les dice, ay, ustedes van a venir a presumirme de todo esto, déjenles platico de dónde vengo y por dónde pasé. Y cuando uno se queda estudiando la historia de Pablo, se queda, wow, porque Dios utilizó esa identidad judía de Pablo para establecer su base espiritual, la que Dios utilizaría después para hablarle a múltiples iglesias, para hablarnos a nosotros hoy día. La cultura griega de Pablo también moldeó su comunicación. Pablo también tenía influencia griega en su vida y utilizó esa cultura griega para poder hablarle a la gente. De hecho, ustedes pueden encontrar cuando va Pablo a visitar a los romanos, cuando está hablando justamente en el libro de Hechos, habla de que Pablo fue a Atenas, de hecho. Y está en Atenas y les dice que va caminando y va viendo todos los templos a los diferentes dioses, y llega un punto en el que se encuentra un templo o un altar a un dios no conocido. Y Pablo utilizó esa misma cultura, esa pieza cultural y politeísta de los griegos para hablarles de Jesús. Ah, tú tienes un dios que ni conoces, déjate explico quién es, yo te lo voy a enseñar. Pero este dios es más grande que Zeus, este dios es más grande que todas esas deidades pequeñitas por ahí. Pablo era ciudadano romano y esa ciudadanía romana fue utilizada por Dios para que Pablo fuera hasta el César a hablarle de Cristo. Me encanta cuando está con Félix y está hablándole a Félix y está el gobernador y está también por acá el rey de esa sección
Y está hablando con los dos, está con el excelentísimo Félix. Y empieza a hablarle, empieza a predicarle de Cristo y le dice, Pablo, todas las letras te han vuelto loco. Y en algún punto le dice, Pablo, por poco por poco y me convences. Y Pablo dice, pues por poco, por mucho, pero quisiera que te convencieras de que el único camino, la única verdad fue Cristo. Y esa influencia, esa ciudadanía romana hizo que Pablo pasara de gobernador en gobernador, de rey hasta el mismo César, el emperador romano, para poder hablarle de Cristo. Utilizó toda su influencia, utilizó todo el poder, utilizó todas las oportunidades. Pablo no eligió ninguna de estas. Pablo nació a una familia que ya tenía gente romana, griega, gente judía. Pablo no lo escogió, pero Dios sí decidió utilizar estos beneficios de Pablo para poder hacer explotar su ministerio. Y así como eso, usted y yo podemos tener diferentes bases. Nosotros tenemos partes de nuestra historia que no elegimos. Tenemos partes de nuestra historia que no sabemos cómo llegaron ahí, pero nosotros, aunque a veces ni las queremos. Y mire, muchas veces son cosas tan simples como, ay, ¿por qué el Señor me hizo con pelo negrito en lugar de güerito? Ay, ¿por qué el Señor me puso ojos color café, como de café negro, en lugar de darme ojos verdes? Ay, ¿por qué el Señor me hizo chaparrito y no alto? ¿Por qué el Señor me hizo alto y no chaparrito? ¿Por qué el Señor me hizo gordito y no flaquito? Y todas esas cosas, todo eso tiene que ver porque Dios va a usar todas esas cualidades, características y apariencia incluso en muchos casos. Ay, pastor, ¿cómo puede ser posible? Mire, está muy difícil mandar a un güero blanco pálido a África a predicar, pero nosotros que somos más morenitos, a nosotros sí nos agarran bien allá. Nuestras cualidades físicas, el Señor las utiliza para beneficio de todo. Dios utiliza partes de la historia. Ay, es que yo no sé por qué yo nací en tal lugar y por qué yo crecí en tal ciudad y por qué fui a tal universidad. Porque Dios quería que tú pasaras por esos procesos o por esos lugares o a través de esas diferentes características para que tú pudieras usarlos después para la misión que Dios te encomendó. Tú no lo escogiste, pero a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y cuando Dios quiere usarte, Dios va a utilizar cada parte de tu vida, cada parte de tu historia, y Dios va a escribir un futuro en el cual todas esas cosas que a ti a lo mejor te molestan, Dios las está usando para bien. Dios te ha estado preparando muchísimo antes de que supieras que estaba siendo preparado. ¿Ustedes creen que Saulo no había estado ya en el radar de Dios desde antes? Antes que persiguiera a la iglesia, antes de que empezara todo el relajo que hizo, Dios ya lo conocía, Dios ya sabía quién era Pablo. Dios dijo, a este muchachito de Tarso, que tiene una mezcla de culturas increíble, que hasta parece que viene de los Estados Unidos, a este lo tengo que usar. Porque este tiene todo lo que necesito. Este tiene lo judío, lo griego, lo romano, y nada más le faltó un poquito ahí también de latinoamericano. Y a lo mejor lo tenía. Nada en tu historia se desperdicia cuando Dios es quien la escribe. Dios utiliza el 100% de los materiales. Dios jamás desperdicia nada. Si tú crees que porque tienes un callo en el pie izquierdo y tienes una uña enterrada en el pie derecho, ya Dios no te va a usar perdón, pero Dios va a utilizar esas cualidades para hablarle a la del pedicure. Te va a dar la oportunidad. Cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu historia, cada parte de tu vida, Dios la va a utilizar y el llamado de Dios va a redefinir también tu identidad. Tú piensas que porque vienes de X o Y lugar o porque eres de X o Y cultura, Dios no te va a usar. Esa no es tu identidad. Tu cultura, tu origen, esa no es tu identidad. Tu pasado, tus errores, esas no son tu identidad. Filipenses 3, versículos 4 al 11. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático
que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. En otra versión dice, considero esto basura. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo no se está apoyando en su antigua ciudadanía romana. Pablo no se está apoyando en su herencia griega. Pablo no se está apoyando en su vida judía, de quién era él, a qué grupo perteneció, cuánto aprendió, cuánto estudió, a qué universidad fue. Eso no es lo que importa según esta parte en Filipenses. Pablo estará enumerando todos sus logros con honestidad, pero él se niega a anclar su identidad en ese currículum. Él no quiere que el papel que dice todos sus logros y en qué compañías ha trabajado y cuántos años en cada compañía y qué ha aprendido y qué ha dado y todas esas cosas, él está decidiendo a dejar todo eso a un lado porque esa no es su identidad. Eso a lo mejor habla de él. Eso a lo mejor simplemente explica un poco de quién es él, pero eso no define realmente quién es él. Pablo está decidiendo caminar hacia adelante. Pablo está decidiendo dejar las cosas atrás. Todo su conocimiento, toda su cultura, toda su herencia, su ciudadanía romana, todo está decidiendo dejarlo atrás, porque él sabe que el problema está atrás y la bendición está enfrente. Y en algún momento Pablo dice, si muero por Cristo, gano. Y si sigo en vida, gano también, porque entonces tengo más oportunidad de hablar de Cristo a más gente. Pablo no está enfocado en la vida pasada. Pablo está poniendo sus ojos enfrente. Y mucha gente me dice, ay pastor, es que yo realmente no sé, no puedo ir a la iglesia hasta que yo tenga toda mi vida en orden. Le tengo noticias, eso no va a pasar. Porque lo que usted está haciendo es que usted está poniendo su fe en su pasado, y el pasado lo único que hace es traernos a la mente nuestros errores, nuestras fallas y nuestras luchas, mientras Dios nos está diciendo, olvídate de eso, eso ya no importa. Yo voy a utilizar eso para ponerte donde te quiero. Y uno se queda, pero Señor, ¿cómo puedes utilizar a alguien que era así? Alguien que hizo esto, otro, alguien que hizo aquello, alguien que robaba dulces de las tiendas cada vez que iba. No digo que yo lo hiciera, que yo me robaba otras cosas. Yo me robaba las navajas de rasurar, eso es lo que me robaba yo. Y todavía no tenía pelo en la cara. Pero Dios no usa ese pasado para castigarnos o para menospreciarnos o para humillarnos. Dios usa el pasado para levantarnos, para ponernos en ese lugar donde nos necesita. Y no porque Él no pueda hacer las cosas, pero Dios nos pone ahí porque Dios quiere elevarnos a un nuevo nivel. Pablo se esforzó por luchar por lo que está delante de él. Él dejó lo pasado atrás, y no es la única carta en la que habla de sus logros pasados. En muchas otras Pablo dice, bueno, si no me crees, déjate platico quién soy, déjate platico de dónde vengo. Y en otros lugares Pablo simplemente nos dice, es que es por fe y no por vista. Porque ya no es el pasado, ya no son las cosas que nos ataban atrás, es Cristo jalándonos hacia la cruz. Nuestra identidad
No está moldeada por nuestros logros, nuestra identidad no está moldeada por nuestro conocimiento, nuestra identidad no está moldeada por cuántos amigos tenemos, nuestra identidad no está moldeada por cuántos seguidores tenemos en Facebook y en YouTube y en TikTok y todo ese mugrero. Nuestra identidad está moldeada por la voz de Dios, por el llamado de Dios para nuestra vida. ¿Vas a tener logros en tu pasado? Seguramente los tienes. Puedes celebrarlos todo lo que quieras, pero no acampes en tu pasado. No acampes en tus logros pasados. El pasado es un punto de referencia y no tu residencia. No te quedes en el pasado. El pasado, dicen por ahí, Hakuna Matata, el pasado ya quedó atrás. Y todo lo que queda enfrente de ti es Cristo. Y si tú sigues a Cristo, no importa lo que haya pasado atrás, Cristo lo va a utilizar para bien de aquellos que claman y exaltan su nombre. Lo único que tienes que hacer es fe, fe, fe. Son tres cosas. La primera es fe en Cristo, la segunda es fe en Cristo y la tercera la adivinaste, es fe en Cristo. Tenemos que mantenernos conectados y anclados en Él. El llamado de Dios también va a aclarar nuestra dirección. Todo el mundo pregunta por, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cuántos carros has tenido? ¿Qué carro manejas hoy? Sobre todo si son agentes de seguros. Todo el mundo pregunta por ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu dirección? Sobre todo los scammers. No, a lo que se refiere aquí es que todo el mundo pregunta, bueno, ¿y qué quieres hacer cuando seas grande? ¿No? Hasta había una canción por ahí cuando yo estaba chiquito. Di, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No? Y yo decía, yo voy a ser policía. Y mire dónde estoy. Soy policía, pero de almas. Y eso lo saqué de Cantinflas, el patrullero 777, por cierto. Todo el mundo pregunta por tu carrera. Todo el mundo pregunta por qué es lo que vas a hacer. Todo el mundo pregunta por qué sabes, qué hiciste, qué lograste. Pero a Dios no le importa eso. A Dios le pregunta tu dirección. ¿A dónde vas? ¿Vienes conmigo o te quedas? Pero si te quedas, no sabes en la que vas a pasar. Te van a caer los granizos como los que cayeron el viernes. Todas nuestras carreras, todos nuestros logros en el mundo son temporales. Todos se van a acabar. Conozco personas que han estudiado 3, 4 carreras y todavía no ganan lo suficiente. Todo eso es temporal, pero el llamado de Dios es eterno. Nada lo puede cambiar. El llamado de Dios va a estar ahí vigente para tu vida. Y si tú decides irte para otro lado, Dios no lo va a cancelar. Tu llamado va a estar esperando. ¿Qué vas a pasar entre que recibes el llamado y lo obedeces? Ese es otro boleto. El asunto está en que tu llamado es eterno. La carrera es lo que estudias, pero el llamado es en quién te conviertes. Yo puedo estudiar doctorados y maestrías y puedo ser un científico hasta de naves espaciales, pero eso no importa realmente. Porque eso va a definir simple y sencillamente cuál es mi carrera en este mundo secular. Pero quién soy, en quién me voy a convertir, eso va a ser Dios diciéndome, no, a ti te quiero en China. Y a ti te quiero en Asia Menor. A ti te quiero en Pakistán, a ti te quiero en Uzbekistán, a ti te quiero en Nepal, a ti te quiero en donde sea, en Morelia. Eso lo define Dios. Y ese llamado te define a ti. Ya no eres más un científico de naves espaciales y de cohetes. Ahora eres un misionero a Camboya. Ahora eres un misionero hacia Morelia. Eres un misionero a Antigua. Eres un misionero a Tikal. Eres un misionero allá a las montañas de Perú. Nada más cuidado con los cruceros que tomas. No vaya a ser.
La parte más interesante del llamado de Dios es que no está limitado realmente a tu conocimiento académico. Tú pudiste haberte preparado por años, eso a Dios no le importa. Dios te va a cambiar la historia de todas maneras. No estoy diciendo a los jóvenes que no estudien una carrera. Lo que estoy diciendo es que prepárense porque cuando la terminen, Dios les va a cambiar la jugada. Pueden preguntar a mi señora, fue de comunicaciones a misiones. El Señor le cambió la carrera a la mitad. El Señor me cambió el llamado a mí. Bueno, no el llamado, me cambió la carrera también, mi inclinación. Yo dije, bueno, voy a acabar contabilidad y después estudio hotelería y turismo y me dicen, no, nope. Tú te vas a ir a una base misionera y ahí va a empezar tu llamado. Yo pensé que ya tenía el llamado porque había escuchado de alguien, ¿no? Tú vas a dirigir grupos de alabanza, sí, pero se le olvidó decir que iba a ser en una iglesia en Owasso al mismo tiempo que estoy pastoreando la iglesia. Ese fue parte del llamado. Pero el llamado real lo recibí en la base de misiones. Tú vas a ser pastor y yo así de ja, cuéntame una de vaqueritos. Y aquí estoy. Me mandó a la tierra de los vaqueritos. Por si acaso. El llamado se va a descubrir a través de obediencia y no de certeza. Yo no sabía qué iba a pasar, yo pensé que iba a trabajar a la base de misiones. Yo no sabía qué iba a pasar después de eso. Yo no sabía si mi vida iba a cambiar, iba a ser la misma. Y cuando alguien me dijo, tú vas a estar pastoreando una iglesia, me reí. Así como Sara se rió en su momento. Estaba así de, no. Yo soy tartamudo. No puedo hablar en público. Y el Señor me dijo, no, esa es pura basura, compadre. Yo sé de dónde saliste. El Señor nos manda el llamado y espera que obedezcamos el llamado. Mire, si quiere conocer llamados sin certeza, pregúntele a Abraham, ahora que se encuentre con él ahí arriba. A Abraham el Señor le dijo, deja todo, deja tus parientes, deja la tierra que conoces, déjalo todo y ve a dónde yo te voy a llevar. ¿A dónde, Señor? Tú que empiezas a caminar, yo te aviso cuando llegues. Abraham no sabía dónde iba. Él fue guiado por Dios todo ese camino. Llegó al final a Canaán, a la tierra prometida. Pero en todo el proceso, estoy seguro que en algún momento Sara le dijo, oye Abraham, pues pregúntale direcciones al Señor o que te mande un GPS, compadre, porque yo no sé a dónde vamos. Y Abraham le dijo, tú nada más síguelo, tú escúchalo, Él dijo que nos va a multiplicar, nos va a dar un hijo y nos va a hacer una nación muy bendecida. Me imagino que Sara era muy dudosa, porque dudó de la promesa del hijo. Y si Dios ya los había llevado hasta Canaán, no sé de qué se preocupaba Sara, la promesa estaba ahí. No es la certeza lo que va realmente a moldear tu llamado o te va a ayudar a descubrir el llamado. La certeza es para gente que no tiene fe en Dios. Ay, yo está no ver, no creer. Sí, Tomasito. Como tú digas. Ay, no, pero es que no, es que nada, es que Dios dijo, y si Dios dijo, Él va a hacer, porque así ha funcionado desde antes de la creación. Dios ya era desde antes que creara todas las cosas y va a seguir siendo por toda la eternidad. ¿Por qué nos preocupamos? Ay, pero es que el ratón Miguelito y el super ratón y todos esos ratones se quedan atrás. Los mandamos todos al mismo crucero. Lo que queremos aquí, no me estoy burlando de las personas que pasaron desgracia en ese crucero, para nada, muchísimo, para nada. Pero lo único que estoy tratando de hacer aquí es explicar, no hay una situación de la vida que pueda causarnos que perdamos el piso. La certeza es simplemente buscar tener nosotros el control. El llamado de Dios no funciona de esa manera. El llamado de Dios funciona en obediencia y en esperanza y funciona simplemente en confiar que Dios tiene el control y que Él va a hacer que las cosas pasen en el momento apropiado. En el momento en que tú dices, no es que hasta no ver, no creer, lo que me estás diciendo es hasta que yo no tenga el control, no lo hago. Y tengo absoluta confianza y absoluta certeza yo de que si tú esperas a tener el control, va a fracasar el proceso. Que nunca lo vas a tener
Y en el proceso nunca vas a obedecer el llamado de Dios. Y si no obedeces el llamado de Dios, te esperan algunas tormentas en tu vida. Y estoy siendo demasiado conservador cuando digo algunas tormentas. Lo que tú estudias, tu carrera, tu trabajo es lo que va a pagar las cuentas al final. Va a pagar tus facturas, va a pagar tus biles, va a pagar tus recibos. Pero eso no es lo que va a moldear tu vida. Lo que va a moldear tu vida es el llamado de Dios. A donde Dios te está llevando. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Ay, pero es que, pastor, Dios me está llamando a estar en misiones, pero yo no quiero estar donde me piquen los mosquitos y tenga que estar corriendo alimañas de mi cama todas las noches antes de meterme a dormir. Hermano, todos hemos dormido con escorpiones en algún momento. Y si usted jamás los ha visto, no significa que no estén allí. Nosotros allá en México teníamos una casa que mis papás construyeron y yo recuerdo que un sábado en la mañana se escuchó un grito de terror en la cocina porque mi mamá estaba empezando a preparar el desayuno y de repente un alacrán se le dejó caer encima del techo. Y cuando sacábamos las ollas había que revisarlas que no hubiera escorpiones o alacranes ahí porque era bien común también. Y alguna vez llegamos a la casa, mi mamá iba a abrir la puerta y estaba una serpiente enrollada ahí en la jaladera de la puerta. Si usted no los ha visto es porque no ha querido verlos, pero están allí. Todos hemos dormido con alimañas en algún momento. El llamado simple y sencillamente va a moldear nuestra vida. Hay veces que, como decíamos nosotros cuando estábamos chiquitos, tenemos que quitarnos lo fresa. Se nos tiene que quitar lo fresa porque para trabajar para Dios, Dios no trabaja con fresas. A Dios le gusta que uno esté disponible, que uno esté accesible, que uno trabaje para Él con todo el corazón. Cuando estamos hablando de carreras, nuestra carrera nos va a preparar para un trabajo, pero el llamado es lo que realmente nos va a preparar para una vida. La carrera va a funcionar por un rato. ¿Y sabe qué? Muchos de mis compañeros que estudiaron contabilidad y finanzas conmigo ahora están de agentes de viajes, están vendiendo hamburguesas, están vendiendo casas, de agentes de bienes raíces. No están trabajando en contabilidad. La carrera no es lo que define a la persona. La carrera define en dónde vas a trabajar y a lo mejor cuánto vas a ganar. Pero realmente la preparación de la vida viene del llamado de Dios. Él es el que define nuestra vida. Y al final de cuentas, el llamado de Dios redime tu pasado. Mire, Pablo tenía un pasado pesado. ¿No era bonito el pasado de Pablo? Tenía un pasado bien pesado. Me recuerda una canción de Mecano, pero hasta ahí lo voy a dejar. Pablo no tenía un pasado fácil. Pero el pasado de Pablo no lo canceló. Dios no canceló a Pablo por su pasado. Dios no dijo, no, es que tú eres un matón, un gacho, un revoltoso. No te voy a usar, no, no me sirves. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios no lo canceló por su pasado, Dios lo llamó por su pasado, porque a través del pasado de Pablo es que iba a alcanzar la misión de Dios. El pasado de Pablo se convirtió en una plataforma de despegue para su futuro, para su llamado. Al final de cuentas, el ministerio de Pablo no hubiera funcionado, no hubiera sido completamente exitoso como lo fue, si no hubiera tenido ese pasado. El ministerio de Pablo funcionó en base al pasado. El ministerio de Pablo utilizó el pasado de Pablo. El ministerio de Pablo absorbió todas las partes más horribles del pasado de Pablo y las transformó en la materia que iba a hacer que mucha gente se convirtiera a Cristo, que muchas iglesias surgieran a través de su predicación. Después de que Pablo se convirtió y recibió el llamado aquella vez, en la casa de Ananías, si no mal recuerdo, Pablo fue llevado a Arabia por varios años a preparación y estuvo allá fuera del alcance de la gente en preparación hasta que él empezó a trabajar en su ministerio posteriormente a eso. Él fue a Jerusalén, después a Antioquía, recibió el llamado a misiones en Antioquía. Pero en todo esto, Dios utilizó el pasado de Pablo
Porque tu pasado explica quién eres. Tu pasado dice de dónde saliste, de dónde vienes, quién te parió. ¿En qué escuela estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? Pero el pasado no te va a definir. Lo que te define es el llamado de Dios para tu vida al final de cuentas. El pasado es parte de quién eres, pero no te define. Lo que sí te define es quién dice Dios que eres tú. Tu historia no puede detener el futuro de Dios para ti. Mira lo que pasó con Pablo. Mira lo que pasó con Pedro. Mira lo que pasó con muchos de los apóstoles. Mateo, cobrador de impuestos, alguien profano para la ley judía. Fue llamado, fue uno de los 12. Escribió un evangelio. Se convirtió en una persona importante en el proceso de conectar a la iglesia a Jesús. El pasado no te define. El pasado solamente te pone los escalones que puedes tomar para alcanzar tu llamado. El pasado no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. La gracia no borra tu pasado. La gracia de Dios le da un nuevo propósito a tu pasado. Me encanta una palabra que tienen aquí en inglés que en español me costó mucho trabajo encontrarla, es repurpose. Cuando alguien utiliza algo que era para otra cosa y ahora lo vamos a utilizar para esta cosa nueva. El crear un nuevo propósito. Y cuando tú ves tu pasado y dices, híjole, es que yo era así, yo era asado, yo hacía esto, yo hacía el otro, yo hablaba de esta manera, yo bailaba de esta manera, yo cantaba de esta manera, yo me metía a estas cosas. ¿Cómo puedes Dios usar eso? Bueno, a Dios no le importa lo que hacías, a Dios le importa ahora lo que vas a hacer de aquí en adelante. Y lo que Dios va a hacer es que va a utilizar ese pasado para que en lugar de encadenarte, tú lo uses para desencadenar a otras personas. Vamos a ponernos de pie, estoy terminando con esto. Muchos de nosotros estamos definidos o nos tratamos de definir a nosotros mismos por de dónde venimos, por qué situaciones pasamos. No lo quiero decir tan seco, pero perdón, no encuentro una forma más bonita de decirlo. Muchos de nosotros nos definimos a nosotros mismos por nuestro estatus migratorio. Y ese no es quien tú eres. Ese es parte de tu pasado. Pero eso no te define. Lo que te define es el llamado de Dios para tu vida, para cumplir su misión en esta tierra. Y puedes estar aquí, puedes estar en México, en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, puedes estar en Chile, puedes estar en Timbuktu. No importa dónde vas, el llamado de Dios te va a alcanzar en donde estés y va a definir tu vida donde estés. Lo único que te puedo decir es, abre tus oídos y obedece el llamado de Dios para tu vida. Si tú estás en este lugar por primera vez, si tú estás escuchando acerca de Jesús y de la transformación que puede hacer en tu vida, de cambiar tu pasado, de ser una piedra de tropiezo a ser una plataforma de despegue para tu llamado, y tú dices, Señor, yo quiero hoy recibir esa transformación en mi vida, que mi pasado no sea mi piedra de molino que me está manteniendo debajo del agua. Entonces llegaste al lugar correcto, estás en el momento correcto, porque Dios quiere que hoy abras tu corazón para que Él pueda entrar y pueda hacer morada en ti. Dice la palabra, dice Jesús en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré en tu corazón y cenaré contigo y tú conmigo. Y eso en la cultura judía era algo bien tremendo, porque está hablando de intimidad, habla de una relación profunda.
Y eso es lo que Jesús está buscando en ti. No está buscando que hagas una nueva religión. No está buscando que te cambies de religión. No está buscando que hagas un nuevo culto. No está buscando que hagas una nueva rutina. No está buscando que cambies todas las cosas que has hecho toda tu vida de repente. Él está buscando que lo dejes entrar, que hagas una nueva relación con Él y que le digas: Señor, yo confío en ti, ayúdame a seguirte. Y lo que Jesús va a hacer es que va a entrar en ti, va a empezar a trabajar áreas en ti, y te prometo, no va a ser fácil, pero lo que sí te puedo prometer también es que Jesús va a hacer que aún las cosas difíciles trabajen para tu beneficio. Porque a Jesús le gusta subirnos de nivel, a Él le gusta promovernos al siguiente nivel, y no nos deja nunca hasta que pasamos el nivel. Si estás listo para atender el llamado de Jesús, invitarlo a tu corazón, te voy a pedir que hagas la siguiente oración en voz alta, porque nosotros creemos en nuestro corazón para justicia, pero confesamos con nuestra boca para salvación. Y es importante que le hables a todo tu cuerpo y que lo escuchen tus oídos, que estás dedicando tu vida a Cristo. Si estás listo, vamos a hacer esta oración. Y repite conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por poner propósito en mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados, y hoy te pido: toma mi pasado, perdona mi pasado y ayúdame a utilizarlo como mi plataforma de lanzamiento hacia el ministerio que tienes para mí. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Yo reconozco que fuiste levantado de los muertos con poder y gran gloria, y en esta hora me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@wasofirst.com. Háblame de tu historia. Me gustaría poder decirte cómo puedes crecer en tu vida espiritual. Si tú estás aquí hoy y dices: Pastor, yo he sido definido por mi pasado, pero no quiero seguir obedeciendo la voz del pasado. Yo quiero ser redefinido por Dios para que mi pasado sea una plataforma y no una piedra que me haga tropezar. Te voy a pedir que rompas los esquemas. Y si quieres que oremos por ti en lo personal, acércate aquí al frente. Venir al frente no es decir: pues voy a ventanearme o voy a ponerme en el spot para que no quiero que la gente hable algo de mí, mejor me quedo en mi silla. Venir al frente es decir: no importa lo que digan, no importa lo que pase, no importa las cosas que están pasando alrededor de mí, lo que importa es que mi vida cambie, mi vida sea transformada. Y es una forma de decirle a Jesús: me rindo a ti. Si tú estás listo, acércate aquí al frente si quieres oración. Yo sé que el Señor está haciendo cosas poderosas con nosotros, está transformándonos y está constantemente cambiando las circunstancias. Y tal vez tu pasado te ha definido por muchos años. Tal vez tu pasado ha dicho por muchos años: no puedes, no tienes la capacidad, eres inútil, Dios no te quiere. Pero Dios está diciendo hoy: toda esa es basura. Yo te amo, yo quiero que estés aquí, yo quiero que vengas conmigo, yo quiero establecer una relación conmigo. Dios quiere establecer una relación poderosa contigo, a través de la cual Él va a depositar su poder y su autoridad en ti para lanzarte a hacer la misión que tiene para ti. Si usted puede orar en el Espíritu, le voy a pedir que lo haga mientras oramos. Tómese unos momentos mientras nosotros ministramos aquí al frente. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios de poder, eres un Dios de provisión, eres un Dios de amor. Gracias, Señor, porque sabemos que aun cuando hemos estudiado mucho o no hemos estudiado nada, Señor, o si hemos pasado por una situación u otra, hemos tenido situaciones en nuestro pasado difíciles, Señor, eso no es lo que nos define, sino es tu llamado, lo que realmente nos da la identidad. Te pido, Señor, que cada situación en nuestro pasado, cada situación difícil, cada momento en nuestra vida que se ha convertido para nosotros en una piedra de tropiezo, en un momento doloroso, en una espina, Señor, clavada en nuestro costado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos ver cómo tú lo transformas y cómo tú lo usas para que sea nuestra plataforma de lanzamiento hacia el ministerio, hacia el llamado que tú tienes para nosotros.
Señor, sabemos que no estamos en esta tierra para calentar una silla. Sabemos que estamos en este lugar para cumplir el llamado que tú nos has dado. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona aquí presente, cada persona que nos escucha en línea, Señor, que pueda recibir de parte de tu Espíritu Santo la revelación de qué es ese llamado que tú tienes para ellos. Que puedan ellos abrir sus ojos, Señor, y que puedan ellos ver la grandeza de ese llamado y el poder, Señor, con el que los estás atrayendo hacia ti. Que vean que su pasado no es lo que los define, sino es tu amor, tu llamado, es tu voz la que nos habla todos los días para decirnos quiénes somos y a quién pertenecemos. Bendícelos, Señor, derrama de tu Espíritu Santo poderosamente sobre cada persona en este lugar y cada persona que nos mira o nos escucha en línea. Gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias porque en medio de todas las cosas tú tienes un plan. Porque aun cuando parece que todas las cosas están muertas, tú tienes vida esperándonos del otro lado. Te damos gracias, Señor, y a ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza, el dominio, el honor y el poder por los siglos de los siglos, porque tú eres el único que lo mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé favor y los llene de paz hoy, mañana y por siempre.